Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo espero que estén todos muy bien. Yo soy Carmen y esta lectura que voy a hacer es en referencia o en base a una cartita del ser interno que nos quiere estar mandando. Este es el canal de los mensajes de tu ser interno. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartirlo. Aquí tenemos unas cartitas y vamos a ver qué mensaje del ser interno te pueden estar mandando. A lo mejor estás muy quizás enredada con alguna relación o enredado con alguna relación y no sabes realmente qué fue lo que pasó, por qué estás así. Pero muchísimas veces un pequeño tip, un pequeño consejito que te pueda estar dando tu ser interno será suficiente. Hay que aprender a escuchar, a sentir, a ver. Esas corazonadas son cosas que te están diciendo tu ser interno. Esos números que tú a veces ves muy repetidos, búscalos en el internet, porque a lo mejor algo te quieren decir tus ángeles. Vamos a ver qué mensajito hay para ti. Vamos a ver esta. Solo cuando te separas conoces la profundidad del amor. Mm, Bueno, pues eso sí que está bien bueno. Solo cuando te separas conoces la profundidad del amor. Eso es muy cierto. Muchísimas veces tú dirás, ay, esa persona se fue de mi vida y debe estar sonriente, debe estar feliz. No te creas. No necesariamente. Muchísimas veces el que se va o la que se va por cuenta propia también pasa su duelo. No te preocupes, porque esto queda así como algo así como un fracaso. Eso se toma como que fue un fracaso, en vez de tomarlo como una lección aprendida o como algo que tenía que suceder realmente en la vida. Uno lo toma como un fracaso. Generalmente es así, mi mamá siempre lo decía, ay, fulanito y fulanita se divorciaron, un fracaso. No, no, mira, no lo tomes como un fracaso, tómalo sencillamente como una gran lección que te está dando el universo para que aprendas. Porque muchísimas veces llega a tu vida alguien para darte una lección, para mostrarte algo, aunque te duela, te tienen que demostrar algo para que aprendas y después se tiene que ir. Son cosas de la vida, cosas del destino. Es así, solamente así. Entonces, solo cuando te separas conoces la profundidad. ¿Por qué? Porque muchísimas veces uno se va o la persona se va sin haberse desprendido completamente. Se va todavía queriendo, aunque crea que no está queriendo. Sencillamente piensa que no quiere ya y resulta que sí está. Cuando empieza a sentirlo, cuando ya nota largos periodos de ausencia, de tu ausencia, cuando ya realmente no escucha tu voz, cuando de verdad, así sea una peleita que tuvieran diarias, ya no la tienes, se va con otra persona que tiene un carácter completamente diferente al tuyo, una manera de, quizás hasta el perfume es diferente, una manera de cocinar, en caso tal de que te cocinara, montones de cosas que esa persona empieza a comparar. Y si realmente le gustaba algo en ti que le llamaba la atención, que le parecía fascinante, va a empezar a extrañar. Y así va uniendo un punto con otro, una puntada con otro, hasta que cose todo un vestido, cose todo un traje de te extraño, no puedo vivir sin ti. Ahora me estoy dando cuenta realmente la profundidad de mi amor. Solo cuando te separas es que lo conoces. Porque también hay un dicho que dice, cuando yo era feliz y no lo sabía. Eras verdaderamente feliz y, y te das cuenta y crees que no eras feliz y cuando sales, cuando buscas al mundo, cuando te enfrentas al mundo de verdad, te das cuenta que quizás esa otra persona que tú escogiste y que o mejor dicho, esa otra persona que tu ex, si se quiere, escogió, no te da a ti ni por los tobillos. Pero son cosas que pasan, uno se equivoca o la persona se equivoca y cree que la otra persona es muchísimo mejor que tú y resulta que es todo lo contrario. Nunca van a encontrar a alguien mejor, sino quizás hasta en cierto modo más fácil.
Eso es una frase de Paolo Coelho que me la copié, por cierto. No quiero echarme rosas si no son mías. ¿Ok? Así que es una frase que escuché, vi en uno de sus posts. Entonces fíjate tú, mi amigo, mi amiga, solo cuando te separas es que conoces realmente las ausencias. Huelen a amor. Cuando empiezas a sentir que esas ausencias son muy largas, empiezas a sentir y a oler amor, sabes que estás queriendo. Y ahí es donde viene, como quien dice, el arrepentimiento, las ganas de volver. Y yo por eso digo, yo no critico en el fondo. Fíjate, claro, eso depende cómo haya sido la relación o cómo se haya roto esa relación. Porque hay rupturas de rupturas. Pero si esta persona se fue molesta, disgustada o con cierto dejo de tristeza o que sentía que no le llenaba la relación, que no era feliz y se va. Y luego entonces se da cuenta de la profundidad del amor. Mira, esas son cosas que hay que analizarlas. Hay que analizarlas sencillamente y ver a ver exactamente qué es lo que le pasa a esta persona. Escucharla, escuchar sus argumentos. Y entonces en base a eso, pues tomar la decisión de volver o no, dependiendo también cómo hayas quedado tú. Porque si esa persona se fue, pero tú dejaste de querer así nada más, pues mira, vaya, perdió porque perdió. Quedó enganchado o quedó enganchada, como quien dice. Tú seguiste derecho y esa persona se quedó colgada. Pero si no es el caso, pues escúchale. Pero eso sí, también ahora apriétale esos tornillos un poquito más. ¿Entiendes? Para que esto no vuelva a suceder. Son cosas que pasan, de verdad. No necesariamente el que se va es porque es una ingratitud. A veces sí, pero es que cada caso es cada caso. Y aquí en este caso, por ejemplo, solo cuando te separas, conoces la profundidad del amor, si esa persona la está conociendo, es una persona que realmente quizás merece una nueva oportunidad. Entonces, yo te voy a dejar aquí con esta lectura y por cierto, vamos a ver qué te dicen los arcanos. Voy a tomar estas cartas. ¿Qué te dicen los arcanos mayores como consejo o como advertencia en caso tal con respecto pues a esta misiva que te manda que te manda tu ser interno? Vamos a ver. Mira, el hablar. Habría que hablar y conversar. Tú estás seguro, tú estás segura que estás entendiendo lo que es el amor ahora. Has comprendido de verdad qué tanto me estás queriendo o qué tanto es profundo ahora tu amor. Qué era lo que sentías, qué era lo que te sucedía. Empezar a hablar para ver hasta dónde vamos, a ver cuál es realmente, digamos, a qué viene, por qué viene. Otra cartita, vamos a ver, eso sería un consejo. Vamos a ver ahora este. Mira, desprenderse. Hay que desprenderse de todas. Desde el primer momento en que esta persona se haya ido, desde ese momento te tienes que desprender. No te puedes enganchar. No te puedes, digamos, tirar al abandono o tirarte digamos, ¿cómo se llama esto? Cuando uno está muy triste, depresiones. No te puedes, eso no lo puedes hacer. Ahí sí es verdad que estás pelando, estás fallando. Jamás y nunca, nunca, nadie merece una depresión. Jamás, nadie lo merece. Mis corazones queridos, nadie merece una depresión. Ni siquiera por ti mismo o por ti misma. No, señor, eso no. Sencillamente desprende. Pídele a tu ser interno que si eso fue lo mejor, que bendecido sea. Por lo que te dije al principio, a lo mejor esa persona tenía que irse porque ya le tocaba irse. Así como cuando una persona se muere, se tenía que ir ya. Bueno, en este caso es lo mismo. El amor se murió o esa persona se tuvo que ir, se tuvo que ir. Pídele a tu ser interno que te dé toda la fuerza y la iluminación para entenderlo. Y otra última cartita que te están diciendo a ver qué consejo o qué advertencia.
mira, de todas, si lo que es del cura es para la iglesia, si esta persona se da cuenta de la profundidad del amor cuando no está contigo y viene, pues mira, aquí estaría viniendo como quien dice por la puerta y entrando por la puerta principal con toda su cabeza bien en alto. Pero eso sí, reconociendo realmente que se equivocó, reconociendo que necesita una oportunidad, pero que se equivocó, prometiendo y con hechos de que realmente ha cambiado, de que de verdad sí se da cuenta dónde estaba. Tú sabes que a veces pasa que tú estás en un trabajo y resulta que alguien te dice, ¿sabes en dónde? Están buscando gente en tal y tal parte. Y tú te sentías más o menos bien en tu trabajo. A lo mejor no estabas ganando tanto, pero al fin y al cabo eras tus 40 horas semanales, te daban tu bono todos los años, tus vacaciones y tal. Pero quizás por el hecho de buscar algo desconocido o por tirarte, como quien dice, a la aventura, te cambias de trabajo. Y resulta que fue todo un fiasco, todo un fiasco. Y entonces tú dices, Dios mío, donde yo estaba mejor. ¿Me comprendes lo que quiero decir? Algo así parecido pasa con las relaciones. Yo no digo que no te tengas que lanzar cuando tengas que hacerlo, pero siempre pidiéndole a tu ser interno que te ayude. Esos son mira, esas son ¿cómo digo? Esos serían los momentos más grandes e importantes en la que tú tienes que pedirle a tu ser interno que te ayude a tomar una decisión. Eso sería uno de los momentos importantes. Eso sí sería, ahí sí sería muy bueno, como quien dice, ocupar a tu ser interno. Llamarle a la puerta o darle una llamadita y decirle, necesito hablar contigo, quiero que me expliques y me ayudes a ver qué decisión voy a tomar, mi querido ser interno. Y déjame decirte que si tú te acostumbras a llamar a tu ser interno siempre para tomar tus buenas decisiones, tenlo por seguro que tu ser interno va a estar allí contigo. Eso te lo digo y te lo juro que es así. Yo sé por qué lo digo. Entonces, mi querido y adorado amigo, amiga, ya te estoy dejando con esta lectura porque ya si no me voy a empezar a desviar. Y esa no es la idea. Solamente era para decirte que tu ser interno te dice, solo cuando te separas conoces la profundidad del amor. Y así mismo es. Es un hecho y es así. Y de verdad es así. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces en un próximo video. No sin antes pedirte por favor que sí, que te suscribas al canal si no te has suscrito, para ver si llego finalmente a los 1000 suscriptores, que no he llegado todavía. Y las horas todavía me faltan, son 4000 horas y ya apenas llevo 800 y algo. Así que nos estamos viendo pues en un próximo video. Bye bye. Hasta luego.